Ya estás muerto. Solo que aún no lo sabes. Al final de este vídeo, te demostraré que cada caricia, cada beso, cada te quiero susurrado que hayas experimentado era una mentira. No porque hayas fracasado, sino porque el amor en sí mismo ha sido asesinado por el mundo moderno. Esto no es filosofía, es una autopsia. Imagina esto, estás sentado frente a alguien con quien llevas saliendo meses. Las velas están encendidas, el vino está servido y sus labios se mueven. Pero no oyes nada. No porque no estén hablando, sino porque te das cuenta, con un horror lento y abrumador, de que no los conoces. No de verdad. Y lo que es peor, ellos tampoco te conocen a ti. Sois dos fantasmas representando una pantomima de intimidad, aferrándoos el uno al otro en la oscuridad, confundiendo la calidez con el significado. Esta es la maldición del amor moderno. Kierkegaard lo llamó, el vértigo de la libertad, el terror paralizante de la elección infinita que nos deja helados, incapaces de comprometernos, incapaces de conectar. Deslizamos, enviamos mensajes, nos complacemos, nos vamos, repetimos. El algoritmo nos muestra un desfile interminable de rostros. Cada uno de ellos nos proporciona una fugaz descarga de dopamina. Cada uno nos recuerda que somos reemplazables. Y así nos blindamos con ironía, con indiferencia, con la mentira de que no nos importa, porque preocuparnos es demasiado peligroso. Pero aquí está la cruda realidad, ahora estás más solo de lo que lo habrías estado en la Edad Media. Déjame contarte una historia que le habría encantado a Kierkegaard. En la Irlanda del siglo VI, había unos hombres llamados anacoretas, ermitaños que se encerraban voluntariamente en pequeñas celdas de piedra adosadas a las iglesias. Pasaban décadas en aislamiento, sin hablar con nadie, con una rendija como única ventana para recibir la comunión. Podrías pensar que era una locura, pero aquí está la clave, eran menos solitarios que tú ahora mismo. ¿Por qué? Porque su aislamiento tenía sentido. Lo eligieron. Lo asumieron. Su sufrimiento era un pacto con Dios, no un efecto secundario de la función, super like, de Tinder. Compáralo con la actualidad. Estás rodeado de gente, amigos, compañeros de trabajo, amantes. Sin embargo, te sientes como un fantasma. Te desplazas por Instagram viendo resúmenes seleccionados de vidas que nunca vivirás. Te sientas en bares gritando por encima de la música que odias, fingiendo reírte de chistes que no son graciosos. Te vas a casa con alguien y, en el silencio después del sexo, te das cuenta de que preferirías estar solo. Esta es la paradoja sobre la que nos advirtió Kierkegaard: cuanto más conectados estamos, más solos nos sentimos. El amor moderno es un salón de espejos. Nos han vendido la mentira de que la vulnerabilidad es debilidad, que la profundidad es demasiado, que el amor debe ser fácil, sin esfuerzo, digno de Instagram. Así que actuamos, seleccionamos, ocultamos. Kierkegaard lo vio venir hace 200 años. Escribió sobre la multitud, la masa anónima de la sociedad que se traga por completo la individualidad. Hoy en día, la multitud es digital. Es la presión de estar tranquilo, de no enamorarse nunca, de tratar el amor como si fuera la bolsa. Siempre cubriendo tus apuestas, siempre listo para vender. Pero aquí hay un hecho histórico que te sorprenderá: el concepto de las citas no existía antes del siglo XX. Durante miles de años, el matrimonio era económico, político, práctico. Entonces, de repente, nos dijeron que el amor debía ser mágico. Y cuando la magia se desvanece, como siempre ocurre, nos culpamos a nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que tu soledad no es un defecto? ¿Qué es la clave de tu salvación? Te despiertas otra vez a las 3 de la madrugada. El resplandor de tu teléfono tiñe el techo de azul. Otra notificación. Otra vez nada. Otra noche en la que el silencio es tan ensordecedor que te retumba en el cráneo. Te dices a ti mismo que estás bien. Pero no es así. Kierkegaard lo llamó la enfermedad mortal, no la muerte física, sino algo peor, la asfixia espiritual. La sensación de estar ahogándote en aguas poco profundas. Pero hay algo que no te dicen: tu desesperación no es tu enemiga. Es tu brújula. En la Dinamarca del siglo XVIII, un hombre llamado Jens Andersen hizo algo impensable. Se casó consigo mismo. En una ceremonia religiosa, se presentó ante un sacerdote,
Intercambió votos con su propio reflejo en un espejo y vivió el resto de su vida en una soledad deliberada y desafiante. Los habitantes del pueblo lo tildaron de loco. Kierkegaard lo habría llamado profeta. Porque esta es la verdad, la soledad no es la ausencia de los demás. Es la ausencia de uno mismo. Pasamos nuestras vidas huyendo del silencio, de la quietud, de la aterradora perspectiva de estar solos con nuestros propios pensamientos. Llenamos el vacío con ruido, podcast, fiestas, porno, cualquier cosa para evitar la pregunta que acecha en las sombras: ¿quién soy cuando nadie me observa? La respuesta de Kierkegaard: el yo es una relación que se relaciona consigo misma. Traducción: nunca conocerás el amor hasta que te conozcas a ti mismo. Nietzsche declaró famosamente: Dios ha muerto, pero se perdió la secuela. En el siglo XXI, el amor ha muerto, no porque hayamos dejado de sentirlo, sino porque lo hemos externalizado. Piénsalo, durante milenios, el amor fue un pacto, un voto, un riesgo. Ahora es un producto de consumo. Desliza hacia la derecha para obtener dopamina, hacia la izquierda para mostrar desinterés. Hemos convertido el romance en un videojuego en el que todo el mundo juega en modo trampa y, sin embargo, nadie gana. Kierkegaard lo vio venir. Escribió sobre la vida estética, la persona que va de placer en placer, sin comprometerse nunca, sin sufrir nunca, y por lo tanto, sin vivir nunca. ¿Te suena familiar? Debería. Es el manual moderno de las citas. Pero aquí está el giro: el sufrimiento no es lo contrario de la alegría. Es el precio que hay que pagar por ella. Imagina esto: estás de pie en un acantilado a medianoche. En tus manos, una caja. Dentro de ella, todas las relaciones a medias, todas las sonrisas falsas, todas las veces que te tragué tu verdad para mantener la paz. Le prendes fuego, dejas que arda. Esto es lo que Kierkegaard quería decir con el salto de fe, no la creencia ciega, sino el valor de dejar de fingir. Admitir que prefieres estar solo que sentirte solo entre la multitud. Los grandes hombres de la historia lo entendieron: los estoicos, los samuráis, los monjes que tallan sus oraciones en hueso. Sabían lo que nosotros hemos olvidado: la soledad es la forja de la grandeza. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de convertir tu aislamiento en un núcleo inquebrantable? Aquí es donde te armaremos con el arma prohibida de Kierkegaard. Lo único que el mundo moderno teme más que nada. Hay un momento, en algún lugar entre la tercera copa y la despedida vacía, entre el resplandor de otro partido sin sentido y el peso aplastante de tu propio techo a las 4 de la madrugada, en el que te das cuenta de que algo va muy mal. No con el mundo, ni con ellos, sino contigo. Te han desarmado. Te han domesticado. Te han convertido en algo blando, algo seguro, algo que no amenaza la maquinaria del amor moderno. Kierkegaard lo llamó castración espiritual. Y lo peor, tú te ofreciste voluntario para ello. Pero esta noche, eso se acaba. En la Rusia del siglo XIX, había un filósofo llamado Konstantin Leontiev, un hombre tan brutalmente honesto que fue exiliado, censurado y, finalmente, olvidado. ¿Su delito? Se negó a actuar. En una época de optimismo forzado, escribió: la alegría no es un deber. La felicidad no es una obligación moral. Mientras los salones de Europa bullían con trivialidades vacías, Leontiev se erigía como un obelisco negro en la nieve, silencioso, impasible, libre. Tú no eres Leontiev. Eres todo lo contrario. Te han enseñado desde que naciste a sonreír a pesar del dolor. A decir, estoy bien, cuando tu alma arde en llamas. Pedir perdón por existir con demasiada fuerza, con demasiada audacia, demasiado. Kierkegaard conocía bien esta enfermedad. Escribió sobre la tiranía de la multitud, sobre cómo la sociedad aplasta al individuo hasta que no queda nada único. Hoy en día, la multitud exige que seas agradable, accesible, no amenazante, y tú obedeces. Porque la alternativa es la soledad. Pero aquí está la verdad que has estado evitando: ya estás solo. La única pregunta es, ¿desperdiciarás tu soledad según sus términos o la convertirás en un arma? Déjame contarte una historia que ya conoces. Un hombre lo da todo, su tiempo, su atención, su dignidad, a una mujer que apenas se fija en él. Se retuerce hasta adoptar formas que ningún ser humano debería adoptar, con la esperanza de ser elegido.
se encoge, sonríe tontamente, se traga cada insulto con una sonrisa. Y al final, no es amado, es utilizado. Esto no es romance. Es un sacrificio en un altar vacío. Kierkegaard lo vio venir. Escribió sobre El caballero de la resignación infinita, el hombre que renuncia a sus deseos, a su orgullo, a su propio yo, todo por la idea del amor. Pero hay otro camino, el caballero de la fe, el hombre que exige más. No de los demás, sino de sí mismo. Así es como se empieza, 1. Deja de pedir permiso para existir. El mundo moderno siempre patologizará la fuerza masculina. Lo llamarán tóxico, lo llamarán frágil, lo llamarán como sea necesario para poder dormir por la noche. Tu trabajo no es convencerlos. Tu trabajo es dejar de preocuparte. 2. Acepta el exilio. Habrá personas, amigos, amantes, incluso familiares, que te preferían cuando eras débil. Déjalos ir. 3. Convierte tu soledad en un trono. A los hombres más grandes de la historia no se les quería, se les temía. No porque fueran crueles, sino porque eran inquebrantables. En el Japón feudal existía una práctica llamada mokuso, la meditación silenciosa del guerrero antes de la batalla. Un samurái se sentaba en perfecta quietud, no para vaciar su mente, sino para llenarla de determinación. Sabía el caos que le esperaba. Sabía la sangre, los gritos, la posibilidad de la muerte. Y, sin embargo, respiraba. Ahora estás en Mokuso. El campo de batalla es el amor moderno. El enemigo, tu propia necesidad de validación. El arma de Kierkegaard es simple, la voluntad de ser incomprendido. Mantenerte tan firme en tu verdad que las opiniones de los demás se vuelven irrelevantes. Esto no es arrogancia. Es soberanía. Pero, ¿y si te dijera que la etapa final no es la fuerza, sino la rendición? Aquí es donde vamos más allá de Kierkegaard, más allá de la lucha. Aquí es donde termina la verdadera guerra. Hay un momento, raro, aterrador y totalmente inevitable, en el que un hombre se da cuenta de que ha estado luchando la guerra equivocada. Lo sientes en la quietud después de la ira, en la victoria hueca de una aventura de una noche, en la forma en que tu reflejo te mira con una acusación silenciosa. Construiste una armadura de cinismo, una fortaleza de verdades filosóficas, una soledad convertida en arma que se suponía que te liberaría. Y, sin embargo, aquí estás, todavía vacío, todavía hambriento, todavía humano. Kierkegaard llamó a esto, la crisis del infinito, la comprensión de que ninguna conquista, ninguna profundidad filosófica, ningún endurecimiento del corazón llenará jamás el vacío. Porque el vacío no es tu enemigo. Es tu derecho innato. Ahora viene la verdad más dura de todas, la única salida es atravesarla. En 1942, un luchador de la resistencia francesa llamado Jean Cavalles fue capturado por la Gestapo. Torturado durante meses, hambriento, golpeado, su cuerpo quedó irreconocible. Sin embargo, nunca reveló ni un solo nombre. Cuando sus verdugos le preguntaron cómo había aguantado, su respuesta fue sencilla: dejé de tener miedo de mí mismo. Tú no estás siendo torturado en una celda. Te está erosionando la modernidad, el lento goteo de la pornografía, la seducción algorítmica de las redes sociales, la forma en que tu teléfono vibra como una máquina tragaperras que te paga migajas de validación. Estás perdiendo esta guerra porque la estás librando según sus condiciones. La solución de Kierkegaard, el salto a la fe. No la religión, ni el dogma, sino la voluntad de quemar el último puente entre quien eres y quien finges ser. Esto es lo que significa: 1. Deja de idealizar tu dolor. Tu soledad no es una medalla de honor. Tu trauma no es tu identidad. La píldora negra es solo otra jaula. 2. Mata al yo performativo. El gurú distante de la píldora roja, el chico bueno herido, el libertino hastiado, todos son máscaras. Ninguno de ellos te amará. Ninguno de ellos te liberará. Tercero, abraza el terror de la sinceridad. El mundo moderno funciona con ironía porque los sentimientos reales son peligrosos. Sé peligroso. Ya has oído las mentiras antes, céntrate en ti mismo, tío. Las mujeres son el problema. El dinero y el estatus lo arreglarán todo. No es así. Los hombres más grandes de la historia, Nietzsche,
Dostoyevsky, el propio Kierkegaard, no dedicaron sus vidas a deconstruir el amor porque lo odiaran. Lo hicieron porque lo anhelaban. Porque sabían en lo más profundo de su ser que el amor es lo único por lo que vale la pena sufrir. Pero no el amor que te han vendido. No la parodia transaccional, lista para Instagram y llena de jerga terapéutica del amor. El amor verdadero. El que lo exige todo. El que te destroza. Hay una historia del frente oriental de la Segunda Guerra Mundial que a Kierkegaard le habría encantado. Un soldado soviético atrapado tras las líneas enemigas pasó 3 años viviendo en los bosques de Polonia. Sin aliados, sin suministros, solo con la voluntad de sobrevivir. Cuando finalmente regresó a territorio ruso, sus comandantes no lo reconocieron. Ni siquiera su propia madre lo reconoció. Se había convertido en algo completamente diferente. No era un hombre, ni un fantasma, sino una fuerza. Tú eres ese soldado. El mundo moderno es tu bosque. Y la única forma de volver a casa es atravesarlo. La verdad definitiva de Kierkegaard es esta: debes amar como si nunca te hubieran herido. No porque sea seguro. No porque sea justo. Sino porque es lo único que hará que el sufrimiento valga la pena. Así que, esta es la elección: sigue construyendo muros. Sigue alimentando tus resentimientos. Sigue diciéndote a ti mismo que eres libre mientras te desplazas por otra medianoche de píxeles vacíos. O bien, adéntrate en el fuego. El camino está despejado. Las máscaras han caído. Ahora es tu turno. Escribe en los comentarios qué palabra define tu próximo paso. ¿Es rendición, guerra, amor? Escríbelo, hazlo tuyo, conviértete en ello. La decisión es tuya.